Este vídeo está patrocinado por Cloudfilia. ¿Queréis colaborar con el canal y a la vez seguir aprendiendo conmigo? Pues estáis de suerte. Hace unos meses pusimos en marcha el portal Cloudfilia, en el cual podréis encontrar mis cursos privados. Ahí vais a poder aprender a un precio más que razonable todas las tecnologías de las que hemos venido hablando en el canal durante todo este tiempo. AWS, Cloud Computing, DevOps, Infrastructure as Code y más contenido que está por venir. Aparte de esto, también podéis convertiros en patrones, lo que os dará acceso al contenido del canal antes de que se libere en YouTube, y donde podréis interactuar conmigo directamente, además de recibir regalitos como camisetas, pegatinas y tazas según vayáis cumpliendo un tiempo como patrones. Podréis encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Videocursos Cloud. Con este vídeo vamos a empezar una miniserie o un arco argumental, como a mí me gusta llamarlo, sobre EBS, ¿vale? Vamos a empezar haciendo una introducción sobre qué es EBS y en vídeos posteriores vamos a empezar un poco a operar, crear volúmenes, montar volúmenes, ver qué cosas podemos hacer con los volúmenes. Pero ahora vamos a ir con la introducción. Lo primero que quiero explicar es qué es EBS. EBS es el servicio de Amazon ligado a EC2 que se llama EBS por su nombre Elastic Block Store. Como su nombre indica, es un sistema de almacenamiento de bloques, ¿vale? Almacenamiento en bloques. Y esto es muy importante y quiero que sea una de las primeras cosas que indico. Tenemos que diferenciar entre almacenamiento en bloques y almacenamiento de objetos. Si vosotros necesitáis un sitio en el que subir un objeto y luego ese objeto poder volver a obtenerlo de una forma fácil, sencilla o incluso compartirlo con quien sea, EBS no es el servicio que necesitáis. Para eso existen servicios como S3 que veremos en otro arco argumental como este. EBS es un sistema de almacenamiento en bloques y significa que vamos a poder crear volúmenes y vamos a poder formatearlos, particionarlos y montarlos en nuestras máquinas Linux o en nuestras máquinas Windows, pero va a actuar y a efectos prácticos va a ser exactamente igual que si nosotros nos compramos un disco duro en una tienda, lo pinchamos en nuestro ordenador, en nuestro servidor, en nuestro portátil, donde sea, y hacemos ese proceso de particionar, formatear, montar y empezar a usarlo, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. No vamos a poder copiar un fichero y pretender que ese fichero se comparta con el mundo. EBS no es eso. EBS es un sistema de volúmenes y funciona a ese nivel, a nivel de bloques. Una vez explicado eso, vamos a ver qué cosas o qué características tiene EBS que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a usar EBS para diferentes casos de uso. Lo vamos a usar para simplemente almacenar datos que vamos a servir en nuestros servidores web, por ejemplo, y luego eliminar. Para hacer procesamiento de datos en grandes cantidades. Escribimos los datos en EBS, los procesamos y luego, si queremos, los podemos borrar. Podemos usar EBS para almacenar backups, para almacenar cualquier cosa que se nos ocurra. Lo podemos usar para cualquiera de esos casos, pero siempre, como he dicho, como si fuera un disco normal y corriente, pero en este caso virtual porque está en la nube. Os recomiendo que vayáis a esta página de la documentación de EBS, donde vais a encontrar toda la información relativa. Vamos a hacer ahora mismo un pequeño walkthrough, vamos a hacer un paseo por esta página de documentación de EBS para ver qué cosas tiene y demás, pero os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante ver todas las características. Lo primero, nos explica un poco por aquí las features, y hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Si queremos crear un volumen EBS y atacharlo a una instancia para poder usarlo, ambos tienen que estar en la misma zona de disponibilidad. Recordad que ya hablamos de las zonas de disponibilidad cuando hablábamos de la infraestructura global de AWS. Por lo tanto, si nosotros queremos conectar un disco a una instancia, tienen que estar en la misma zona de disponibilidad. Vosotros pensad que tanto la instancia como el disco van a estar en diferentes servidores físicos dentro de un data center, y esos data centers son los que son las zonas de disponibilidad al fin y al cabo, ¿vale? Una zona de disponibilidad puede estar en un barrio de una ciudad y otra zona en otro barrio diferente de otra ciudad o en un polígono industrial. Por tanto, tiene sentido que al crear ese volumen tenga que estar en la misma zona de disponibilidad que la instancia, porque tienen que estar en la misma localización física para que la conexión sea más rápida entre ellos, porque al fin y al cabo es una conexión por red. Bueno, pues ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener las dos cosas en la misma zona de disponibilidad. Esto no significa que si queremos mover una instancia de una zona de disponibilidad a otra no podamos hacerlo. Podemos mover el contenido de ese volumen
de una forma fácil, sin tener que hacer copias de datos de sistema a sistema por la red. Simplemente podemos hacer una copia de ese volumen en un momento dado con lo que se llaman snapshots, que lo veremos en otro vídeo más en detalle, llevarnos ese snapshot a otra zona de disponibilidad y empezar a usarlo en otra zona de disponibilidad, ¿vale? Eso se puede hacer. Iremos viendo todas esas cosas cuando empecemos a operar con EBS. Bueno, ¿qué tipos de disco nos da EBS? Nos da varios tipos de disco, ¿vale? Tenemos discos duros SSD, estado sólido, discos relativamente rápidos, incluso muy rápidos. Luego tenemos discos de los de toda la vida, mecánicos, ¿vale? HDD, que son discos que no van a ser tan rápidos y vamos a usar para cosas más concretas. Y luego tenemos las generaciones antiguas, de esas no vamos a hablar en absoluto. Dentro de estos dos grupos de los que vamos a hablar, SSD y no SSD o mecánicos, vamos a distinguir 4 tipos que se explican aquí, que serían, primero, los tipos de disco de propósito general, digamos, ¿vale? Los tipos de disco que vamos a usar para cualquier caso en el que no tenemos muy claro si necesitamos una gran capacidad, o de almacenamiento o de velocidad. Para eso usaremos este tipo de discos, que son los GP2 y los GP3, ¿vale? GP2 es el tipo de disco que se ha venido usando hasta ahora, hasta hace relativamente poco, hasta hace un año más o menos, y GP3 es una nueva generación que se lanzó pues más o menos hace ese tiempo. Veremos estos en detalle también en otro vídeo, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de discos que son también SSD, pero están optimizados para darnos un mínimo de operaciones de entrada y salida por segundo. Estos se llaman generalmente Provisioned IOPS, y no quiere decir más que eso. Nosotros vamos a decir, oye, necesito que este disco tenga por lo menos, vamos a decir, 1000 operaciones de entrada-salida disponibles por segundo, y garantizadas, no solo disponibles. Bueno, pues este tipo de discos nos van a garantizar eso. Vamos a poder decir, oye, quiero desplegar este disco, que tenga por lo menos la posibilidad de hacer 1000 operaciones como mínimo de entrada y salida por segundo, porque voy a tener una base de datos, voy a tener Big Data, voy a tener algo que me requiere que el ancho de banda entre mi máquina y el disco sea lo más alto posible. Bueno, pues en este caso elegiríamos este tipo de discos, ¿vale? Son también SSD, pero más rápidos que los de propósito general. Y se etiquetan o se conocen con el nombre de IO1 y IO2. Son diferentes generaciones, al igual que GP2 y GP3. También los veremos en otro vídeo porque tiene sus peculiaridades, ¿vale? Tiene un ratio concreto de IOPS por giga, tiene una serie de cosas que tendremos que ver en detalle. En cuanto a los discos mecánicos, pues vamos a conocer o vamos a identificar dos tipos. Los que van a estar optimizados para el throughput, que no van a ser, el throughput sería pues la performance, digamos, que va a tener, el ancho de banda que va a haber entre nuestra máquina y el disco. No va a ser tan alto como en Provisioned IOPS, pero va a ser suficientemente alto como para que nosotros podamos tener ahí aplicaciones que corran bastante bien sin gastarnos tanto dinero como nos gastaríamos con estos, ¿vale? Son más lentos, pero también nos permiten, debido a sus peculiaridades, tener un ratio mayor de gigas por operaciones, ¿vale? Lo iremos viendo en detalle, ya os digo que cada modelo, cada tipo de disco tiene su peculiaridad. Y luego tiene los discos cold, los discos fríos que les llaman, cold HDD, que estos son los que vamos a usar para guardar datos a cholón, ¿vale? El típico disco como el que tengo yo en mi ordenador de 3 teras, que me da igual que sea lento, porque voy a tener ahí temporadas de series, películas, música, y no necesito que sea muy rápido, porque no voy a estar jugando a un juego instalado en ese disco. Pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a tener ahí logs, vamos a tener backups, vamos a tener cosas a las que vamos a acceder muy de vez en cuando, pero que queremos tener ahí almacenadas. Bueno, pues para eso usaríamos este tipo de discos, que nos van a dar una relación entre las operaciones entrada-salida o el throughput y precio diferente, ¿vale? Va a ser mucho más efectivo a ese nivel. Bueno, siguiente cosa, los discos pueden estar encriptados o no. Que un disco esté encriptado no significa más que cuando se almacena en los centros de datos de Amazon, esos datos van a estar encriptados. Si alguien llegara y por lo que sea cogiera ese disco físicamente, se lo llevara a su casa, lo pincharía en su ordenador y no podría acceder a esos datos porque necesita también la clave de encriptación. Pero para nosotros eso va a ser transparente. Nosotros vamos a configurar nuestros discos, le vamos a decir, oye, quiero que esté encriptado. Ya está.
Bueno, he dicho transparente, pero no es tan transparente en cuanto a performance. Va a restarle un poquito de performance al acceso a disco por motivos obvios, porque el acceso va a tener que ser encriptado, entonces cuando nuestro sistema operativo lee y escribe, hay una capa de encriptación transparente por el medio que va a hacer que baje un poquito la performance. Pero no lo suficiente como para que debamos preocuparnos. Yo siempre recomiendo que los discos estén encriptados siempre que sea posible. Si no es posible siempre, por lo menos solo o hacerlo cuando haya datos importantes ahí, datos de clientes, cosas así. La documentación también nos indica que si un disco está encriptado, a partir de ahí todos los backups que hagamos en forma de snapshots también van a estar encriptados. Eso también es importante saberlo porque cuando encriptamos un disco, todas las copias que hagamos, backups, movamos el disco de una región a otra, etcétera, etcétera, el resultado de esas operaciones van a ser, al fin y al cabo, un disco o un volumen, siempre digo disco, pero tenemos que usar el término volumen, encriptado también, ¿vale? Bueno, la feature de los snapshots, que es de la que ya os he hablado en varias ocasiones en este vídeo, es algo que veremos en detalle, pero es una forma de hacer una copia en un momento dado de nuestro disco. Podemos usarlo para backups, podemos usarlo simplemente para hacer una copia y mover ese volumen a otra región, a otra cuenta, a otra zona de disponibilidad, etcétera, ¿vale? Para ese tipo de operaciones usaremos snapshots. Generalmente se usa para hacer backups. Los backups se hacen en forma de snapshot. Tened en cuenta que cuando queremos recuperar datos de un snapshot, lo que hay que hacer es crear un volumen nuevo a partir del snapshot. Operaremos con eso en los siguientes vídeos, o sea que no os preocupéis que va a quedar todo muy claro. Todos esos datos de snapshots van a estar guardados en S3, pero, otra vez, para nosotros eso es totalmente transparente, pero está bien que lo sepamos. Cuando hacemos una copia de un disco, se crea el snapshot, esos datos se guardan en S3, nosotros vamos a ir al panel de S3 y ahí no vamos a ver nada, ¿vale? Pero Amazon nos indica que usa S3 para guardar esos datos. Eso significa que va a haber otra serie de cosas que también iremos viendo en este arco de EBS que vamos a tener que tener en cuenta, como por ejemplo que si necesitamos que el disco tenga la máxima capacidad desde el primer minuto, vamos a tener que hacer una cosa que es calentarlo, digamos. Lo iremos viendo, no os preocupéis. Y por último, este documento sobre el que estamos haciendo el walkthrough nos indica que tenemos una serie de métricas de performance en las que vamos a poder ver el ancho de banda, entrada-salida, latencia, la cola el tamaño de la cola de espera, de escritura y lectura de ese disco, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver a través de un servicio que es Amazon CloudWatch, que todavía no hemos visto en este curso. Los que ya hayáis trabajado con Amazon estaréis familiarizados con él. Es el servicio que se encarga de todas las monitorizaciones de todos los servicios relacionados con AWS, entre ellos EC2, EBS y otros tantos. O sea que vamos a poder tener ahí esas métricas donde vamos a poder ver qué es lo que está pasando en nuestros discos. Bueno, llegado a este punto creo que no tiene mucho sentido que hablemos de precios todavía, porque los precios van a variar mucho dependiendo del tipo de disco que usemos. Otra cosa que sí me gustaría mencionar, os digo lo de los precios porque siempre suelo intentar que en el vídeo de introducción veamos los precios, pero otra cosa que sí me gustaría comentar es sobre la performance. La performance de un disco no depende solo del tipo de disco, como hemos visto por aquí, es decir, si yo despliego un IO1 con un número determinado de operaciones entrada, salida, reservadas o aprovisionadas, eso no es el único parámetro que tenemos que tener en cuenta para saber la performance de ese disco. También la instancia, es decir, la performance final de lectura y escritura va a depender de la capacidad del disco y de la capacidad de la instancia. Algunas instancias van a estar optimizadas para usar discos más rápidos o más lentos, otras van a tener un ancho de banda mayor o menor hacia el disco, ¿vale? Por lo tanto, da igual que pongamos un disco muy rápido en una instancia que no está preparada para escribir y leer de ese disco a cierta velocidad, porque va a estar el ancho de banda limitado al de la propia instancia, ¿vale? Va a haber un cuello de botella ahí. O sea que eso lo tenemos también que tener en cuenta. Lo iremos viendo de nuevo. Por último, indicaros que hay una cosita que aquí no aparece, aparecerá más tarde, que se llama Instance Store. Son un tipo especial de EBS que nosotros vamos a poder lanzar y son volúmenes muy rápidos, mucho más rápidos que todos estos. Pero tiene una peculiaridad.
no son persistentes. ¿A qué me refiero con que no son persistentes? Cuando nosotros paremos la máquina, los datos que hay en ese volumen se van a eliminar. Y al arrancarla de nuevo, vamos a tener que hacer otra vez todo el proceso de formatear, particionar, montar y empezar a escribir datos. Diréis, no tiene sentido, ¿no? Un disco que no tiene persistencia. Bueno, pues sí lo tiene, porque en muchos casos vais a querer un disco así de rápido, sin gastaros muchísimo dinero, como lo haríais con estos Provisioned IOPS, pero digamos que lo vais a usar para tareas temporales. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un centro de datos donde tenéis un montón de datos en una base de datos no SQL, por ejemplo, queréis bajároslo y hacer un proceso de tratamiento de datos. Y necesitáis un acceso al disco muy rápido, por la red no sería capaz de hacerlo. Para eso usaríais estos discos, los Instance Store. La peculiaridad de estos discos es que están pinchados directamente en placa en el mismo hardware donde la máquina virtual o la instancia está corriendo. Es por eso que son tan rápidos y es por eso que no se guardan los datos, porque tú al terminar tu instancia y arrancarla en otro sitio, puede ser que arranque en otro hardware. Entonces no tendrías acceso al disco anterior, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, también lo veremos en estos vídeos. No sé, yo creo que todas estas cosas son súper interesantes y vais a ver que se facilitan mucho ciertas tareas a la hora de guardar datos, hacer backups y todas estas cosas, usando EBS en lugar de los métodos tradicionales que los administradores de sistemas hemos venido utilizando para hacer backups, que si usar el resync, que si hacer un targz con los datos y guardarlos en otro sitio, etcétera, etcétera. Tenemos que acostumbrarnos a usar snapshots, que es una forma súper efectiva de hacer backups, muy rápida, no tenemos que gastar demasiados recursos, tiempo, etcétera. En fin, lo iremos viendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Prontito tendremos el siguiente. O sea que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.